¿Y si todo lo que estás buscando, ya lo tenés? ¿Y si la felicidad no está en lo que falta, sino en lo que ya vive con vos todos los días? Pero, ¿cómo verla? ¿Cómo sentirla si el ruido del mundo la tapa? Tal vez, y esto no es una teoría, es una posibilidad real, todo esté en algo mucho más simple de lo que pensamos. Hoy quiero contarte algo que quizás no esperabas escuchar. No vengo a prometerte soluciones rápidas ni fórmulas mágicas. Hoy vamos a hablar del arte olvidado, de apreciar las pequeñas cosas. Pero no te vayas todavía. Porque esto no se trata de frases lindas ni consejos gastados. Esto va mucho más profundo. Vamos a abrir una puerta. Una que tal vez nunca pensaste cruzar. Te invito a quedarte. Porque cuando termine este video, puede que mires tu vida de otra manera. Y si logramos eso, entonces habrá valido la pena. Suscríbete ahora, si todavía no lo hiciste. Este canal es un espacio para reencontrarnos con lo esencial. Para aprender a vivir desde otro lugar, más simple, más profundo, más tuyo. Y ahora sí, empecemos. ¿Sabes lo que decía Buda sobre la felicidad? Que no se trata de conseguir más, sino de desear menos. Pero no en el sentido de resignación. No. Sino como quien afina su mirada y empieza a ver belleza donde antes solo había rutina. El sonido del agua al hervir. El roce del sol en tu cara una mañana fría. El perfume del pan recién hecho. La voz de alguien que todavía está. ¿Hace cuánto que no notas eso? ¿Hace cuánto que pasas por tu vida como si fuera ajena? Corriendo, acumulando, esperando algo que nunca llega del todo. Hoy vamos a desarmar eso. Pieza por pieza. No para quedarnos sin nada, sino para volver a ver todo. ¿Seguís ahí? Bien. Entonces vamos al primer fragmento. El silencio que habla. ¿Sabías que el silencio también tiene voz? Es una voz suave, que no grita, pero dice verdades profundas. En los monasterios budistas, muchas veces se pasa el día en silencio. No por obligación, sino por elección. ¿Por qué? Porque el silencio es el espejo donde empieza a verse el alma. Pero nosotros, aquí, en este mundo tan lleno de ruidos, lo hemos olvidado. El celular, las noticias, los pendientes, las urgencias que no lo son. ¿Y si apagás todo, aunque sea por 5 minutos al día? ¿Y si te sentás sin hacer nada, sin mirar nada, solo, respirás? Esa respiración, ahora mismo, es un milagro. Pero no nos lo dijeron así. Nos enseñaron a correr, a producir, a tener. Pero no a hacer. La primera enseñanza para levantar tu autoestima está ahí. No necesitas demostrarle nada a nadie para valer. Estás vivo. Respirás. Tenés un cuerpo que te sostiene, aunque lo hayas ignorado. Tenés ojos que ven, manos que acarician, memoria que guarda risas. Todo eso es tuyo. Y ya es mucho. Buda decía, no habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Y en ese presente, por pequeño que sea, hay belleza. Pero para verla, primero hay que detenerse. ¿Te animás a probarlo hoy? No necesitas meditar 1 hora. Solo 5 minutos de atención. Mirar una planta. Escuchar un pájaro. Tocar el agua. Ese pequeño gesto cambia algo. Te reconecta. Y en esa conexión, empieza a nacer una autoestima diferente. La que no depende de lo que lográs, sino de lo que ya sos. Y ahora, sigamos con el segundo fragmento. Porque hay algo más que tal vez olvidaste. Lo que aún está. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en todo lo que todavía tenés? No me refiero a lo material. Me refiero a eso que, aunque parezca pequeño, sostiene tu mundo sin que te des cuenta. El mate que tomás cada mañana. Esa foto vieja que siempre está en la repisa. La llamada que llega sin razón, solo para decir, ¿cómo estás? La música que te acompaña cuando nadie más lo hace. Todo eso es vida.
y está pasando ahora. Pero claro, nuestra mente tiene una trampa, siempre quiere más. Más tiempo, más reconocimiento, más resultados. Y en esa carrera, se vuelve ciega. Ciega a lo esencial. ¿Sabes lo que enseña el budismo sobre esto? Que el sufrimiento no viene de lo que nos pasa, sino de cómo lo interpretamos. Y cuando enfocamos solo lo que falta, perdemos lo más valioso. El regalo del presente. Levantar tu autoestima no se trata de repetirte frases frente al espejo. Se trata de mirar tu vida y decir, estoy acá. Y esto, aunque no sea perfecto, es mío. Y vale. ¿Sabes qué más vale? Tu historia. Con todo lo que fuiste, con todo lo que dolió, con todo lo que sanaste. El árbol no se arrepiente de sus ramas caídas. Las deja ir en otoño, sabiendo que volverán. Así también vos. Lo que perdiste, lo que cambió, lo que ya no es, no te define. Te transformó. La felicidad, entonces, no es una meta. Es una forma de estar. Y empieza cuando miras alrededor y, por fin, ves. Ves lo que aún está. Y ahora vamos al tercer fragmento. Uno que toca el corazón directamente. El valor de lo invisible. El valor de lo invisible. Hay cosas que no se ven, pero se sienten. Un abrazo que todavía recordás. Una palabra que te sostuvo justo cuando pensabas que no podías más. Una mirada que no necesitó decir nada. Eso también es parte de tu vida. Y aunque no lo podés mostrar en una foto, ni colgar en una pared, es lo que te construyó. El budismo nos recuerda que lo esencial no tiene forma. No lo podés tocar, pero te transforma desde adentro. ¿Te das cuenta de cuántas veces buscaste afuera lo que ya estaba adentro? Amor, aprobación, sentido. Y cada vez que no lo encontraste, te dijiste, no soy suficiente. Pero no era eso. Lo que faltaba no eras vos. Lo que faltaba era mirar bien. Detrás de cada arruga hay una historia. Detrás de cada silencio, una batalla que ganaste. Sos más fuerte de lo que pensás. Y no por todo lo que lograste, sino por todo lo que superaste. Tal vez nadie te lo dijo últimamente, pero yo sí quiero decírtelo. Vales. Y no por comparación, no por éxito, no por juventud. Vales por estar, por seguir, por buscar. Buda decía, así como una vela no brilla sin fuego, el ser humano no puede vivir sin una vida espiritual. Y esa vida espiritual no es lejana, no es complicada. Es esto que estás haciendo ahora. Escuchar con el corazón abierto. Buscar sentido. Darte un espacio para reconectar con lo invisible. Y lo invisible tiene poder. Te sostiene cuando todo parece perderse. Te acompaña cuando nadie más lo hace. ¿Estás empezando a verlo? Entonces, prepárate para el último fragmento. Allí vamos a conectar todo. Y cerrar con lo que, quizás, más necesitas escuchar hoy. Ahora respira hondo. ¿Podés sentirlo? Tu pecho se expande, tu cuerpo responde. Estás vivo. Y ese simple hecho, ya es extraordinario. Volvamos un segundo atrás. Hablamos del silencio. De lo que aún está. De lo invisible. Ahora, conectemos los puntos. Porque todo eso, sos vos. Sos el que todavía escucha el canto de un pájaro, aunque el día esté gris. Sos quien valora una sonrisa sincera, aunque venga sin palabras. Sos quien busca sentido, aunque el mundo diga que ya está todo dicho. Y eso, amigo, amiga, no es poca cosa. Eso es conciencia. Eso es despertar. La felicidad no llega con aplausos. Llega en una tarde tranquila, tomando algo caliente mientras miras por la ventana. Llega cuando alguien te llama sin motivo, y vos sonreís sin darte cuenta. Llega cuando entendés, por fin, que no hay que correr tanto para encontrar lo que nunca se fue. Porque,
¿Sabes qué? Las pequeñas cosas no son pequeñas. Son las que le dan forma a todo. Y en ese darse cuenta, nace otra forma de autoestima. Una que no necesita gritar. Una que no se compara. Una que simplemente se sabe valiosa. Buda decía, la paz viene de adentro. No la busques afuera. Y esa paz, esa felicidad que tanto buscas, tal vez está justo ahí donde no estabas mirando. Entonces, te invito a hacer algo hoy. Agradece 3 cosas pequeñas. 3. No tienen que ser grandes logros. Solo lo que ya está, lo que ya sos, lo que ya tenés. ¿Lo haces conmigo? Bien. Porque ahora sí, llegamos al final. Y tengo algo más que decirte. Algo que quiero que lleves con vos, después de este video. La felicidad está en vos. No sos una casualidad. No sos un error. No estás llegando tarde a nada. Estás exactamente donde necesitas estar para empezar a ver. Y si llegaste hasta acá, no fue por azar. Algo en vos quiere más. Pero no más cosas. Más verdad. Más calma. Más sentido. Y todo eso no se encuentra corriendo. Se encuentra apreciando. La felicidad no es una meta que se alcanza. Es una forma de caminar. Una mirada distinta sobre lo mismo de siempre. Cuando ves el valor de lo simple, todo cambia. Lo que antes parecía rutinario, ahora es sagrado. Lo que dabas por sentado, se vuelve tesoro. Tu vida, con sus luces y sombras, tiene belleza. Tu historia, aunque no haya sido perfecta, tiene profundidad. Y vos tenés un valor inmenso. Aunque nadie te lo diga. Aunque no lo hayas sentido últimamente. Estás hecho de instantes que valen. Estás hecho de momentos que aún te esperan. Así que, camina más despacio. Mira más profundo. Escucha el silencio. Agradece lo que aún está. Porque ahí, en esas pequeñas cosas, vive la gran felicidad. Gracias por quedarte hasta acá. Si sentís que esto te ayudó, si algo de estas palabras te tocó el alma, te invito a suscribirte al canal. Este espacio es para vos. Para recordar, cada semana, que no necesitas ser más. Solo necesitas volver a vos. Nos vemos pronto. Y hasta entonces, viví con los ojos del corazón abiertos. Porque la felicidad, cuando se mira bien, estuvo siempre ahí.